Hace 8 días empecé un mensaje que se llama, ¿se acuerdan? A pesar de mí, a pesar de ti. Okay. Así es que el Señor va a hacer su obra a pesar de ti y a pesar de mí. Pero, ahí viene el pero. Eso no significa, cuando nosotros decimos que el Señor va a hacer su obra a pesar de nosotros y de cómo somos nosotros, eso no significa que nosotros no hacemos nada. No, de hecho, hablamos hace 8 días y hace 8 días mencionamos cómo el Señor Jesús envía a los discípulos. ¿Y qué es lo que los envía a hacer? Prácticamente los envía a la cueva de lobos. Bueno, los envía entre lobos, así es como Él lo dijo. En Mateo capítulo 10, si usted abre su Biblia, en Mateo capítulo 10, versículo 16, dice, es el Señor Jesús hablando, y Él dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Otra vez, vuelvo a leer el 16 de Mateo capítulo 10. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y después dice, por causa que nos envía como ovejas en medio de lobos, Él dice, bueno, como ya van a estar ahí, ustedes tienen que ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aquí muchos se confunden y dicen, hay que ser como serpientes y hay que ser como palomas. No dice que seamos serpientes, no seamos víboras, seamos como serpientes. Pero dice qué característica de la serpiente. Astuto, no dice todas las características de la serpiente. Y aquí es importante, por eso el apóstol Pablo en algún momento dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Yo sé que hay personas que no son cristianas de las cuales podríamos aprender. Yo sé que hay personas que no tienen temor de Dios y tienen cosas que podríamos aprender. Pero ojo, no se trata de imitar al mundo, no se trata de ser una serpiente. No nos está pidiendo el Señor Jesús sean serpientes. Ni tampoco nos dice sean palomas. Dice, hay características en la serpiente y hay características en las palomas que deberíamos de aprender. De las serpientes aprendamos la astucia. Aprendamos a ser astutos. ¿Qué es ser astuto? Ser astuto no es ser ventajoso. Hoy lamentablemente la astucia se ha llevado a un grado o a un punto de ser ventajosos. Y creemos que ser astutos es sacar ventaja de los demás. No, la astucia es ir un paso adelante, nada más. La serpiente siempre está un paso adelante. Es decir, si va a cazar, está un paso adelante de su presa. Cuando la presa no espera nada, la serpiente astutamente está esperando el momento para que la presa se distraiga. Y ese paso de ir adelante es esperar con paciencia hasta que la presa esté lista. Pero si la serpiente es la presa, entonces huye, no se queda a echar bronca. Y se va, se aparta del pleito, se aparta del problema, se aparta del lugar del peligro. Si la serpiente va a cruzar un lugar peligroso, se cerciora de que no esté en riesgo su vida. Hermano, de eso se trata la astucia. Ir un paso más adelante. No esperar a que las cosas sucedan. Hay que hacer que las cosas sucedan. Entonces, si en un momento estás en peligro, no te quedes a ver si vienen ángeles del cielo a defenderte. Aléjate, quítate del momento de peligro. Porque seguramente cuando no te des cuenta, cuando no te percates que estás en peligro, los ángeles estarán ahí para protegerte. Pero el mismo Señor Jesús le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es ir un paso adelante, eso es ser astutos. O sea, Jesús no tenía que demostrarle nada a Satanás de que era el Hijo de Dios. Así es que digo, ¿qué me voy a aventar? ¿Estás loco? Aviéntate tú si quieres. Esa mala enseñanza que traemos desde la adolescencia, donde si los amigos nos dicen, ya que no lo haces, ahí van como meses a hacer. Bueno, vamos, porque yo era de los que iban. Y nos queda eso grabado. Y vivimos siendo adultos, pues, a que no lo haces, a que eres gallina, y seguimos actuando como adolescentes, cuando ya deberíamos de tener un paso adelante, cuando ya deberíamos de actuar como personas que saben lo que quieren. ¿Sí está conmigo? Y luego dice también,
Y sean pues prudentes como las serpientes, prudentes, y sencillos como palomas. ¿Cómo son las serpientes, dijimos? Prudentes. Esa es la astucia que nosotros necesitamos. La astucia de la prudencia. No la astucia de la ventaja, de ser ventajosos, de ser más vivales que los demás, donde yo saco ventaja de los demás. Eso no nos está llamando el Señor, porque el Señor después habla de la misma serpiente y dice: la serpiente es astuta, la más astuta de los animales. Ok, pero el Señor nos está llevando a la astucia de la serpiente, no al lado de la ventaja, del ser ventajoso, sino a la avaricia, a la codicia, a la malicia, sino a ser prudentes. Entonces, ¿tengo que esperar pacientemente? Sí. En la mañana estaba orando y le decía: Señor, ¿qué ventaja nosotros tenemos? ¿Qué ventaja tenemos nosotros de ser pacientes? ¿Cuál es nuestra ventaja de ser pacientes? Porque tenemos que aprender a esperar. ¿Y hasta dónde? Yo les decía: Señor, ¿hasta dónde tenemos que ser pacientes y esperar? ¿Hasta dónde tenemos que aprender a esperar y decir: sí, Señor, aquí esperaré y aquí estaré? ¿Hasta dónde podríamos nosotros esperar? Y el Señor me decía: hasta que seas perfecto. Eso es lo que produce la paciencia. La perfección que nosotros necesitamos es esa perfección. Y si algo podemos aprender de la astucia de la serpiente, de la capacidad que tiene la serpiente de ser astuta, es la prudencia. No se va a comer un león la serpiente, ¿sí? No se come un león. Ay, porque es astuta la serpiente y se va a devorar un león. ¿Se acuerdan del libro de El Principito? Y una de las partes con las que empieza El Principito es con una serpiente que se devora a un elefante. Entonces el niño dibuja eso. Y cuando lo dibuja, pues tú dices: no, es un sombrero, no, pues dice: no, es una serpiente que se comió un elefante. Y uno podría decir: pero es un niño. Bueno, en la inocencia del niño, él cree que una serpiente es tan capaz de hacer cualquier cosa, de hasta comerse un elefante. La serpiente lo haría. Se atrevería a darle una mordida al elefante y decir: mucha carne hay. No. Y nosotros a veces nos pasamos. Queremos la serpiente y nos podemos comer un elefante. No, hermanos, nosotros somos prudentes. ¿Sí está conmigo? Ok, tenemos que aprender a ser prudentes. Ok, y dice: sencillos como la paloma. Yo le traté de encontrar la sencillez a la paloma, de verdad, les soy honesto. Dije: ¿por qué una paloma es sencilla? ¿En qué puede ser una paloma sencilla? Y entonces me acordé de mi papá, que él criaba palomas y pichones. Tenía unas jaulas enormes donde las palomas volaban con libertad y él criaba para reproducir y para comer. Y entonces me recordé cómo eran las palomas y trataba de recordar qué características tenían las palomas como para ser sencilla. ¿Sabe? La paloma comía hasta llenarse, se saciaba y no comía más. Sus nidos no eran ostentosos. Si usted ve, hay muchos pájaros, hay muchas aves que hacen nidos ostentosos, extraordinarios, sorprendentes, que hasta los mismos arquitectos han tomado ejemplo de esos nidos para hacer construcciones de seres humanos. No nidos, pero sí la similitud de cómo se construye, la arquitectura como las aves las hacen. Me sorprendió. Hasta las mismas gallinas, que son poco cuidadosas para construir sus nidos, aún las gallinas procuran que el nido sea un lugar seguro para su vuelo. Las palomas no. Las palomas, cualquier lado donde puedan poner unas varitas y que las aguanten a ellas, ahí ponen sus nidos. No hacen grandes nidos. ¿Y sabe por qué no los hacen? Porque no tienen apego a ellos. Hoy hacen un nido. Les digo porque mi papá tenía estas palomas y hacían un nido y después, si ya la siguiente postura que iba a tener la paloma no le gustaba ese nido, hacía otro. Y ellos me decían: ay, mi nido viejito, que el amor que le tengo, tanto trabajo que me costó construirlo y lo voy a abandonar. No tenían apego a las cosas. Y creo que en ese sentido es a lo que se refiere Jesús cuando dice que no seamos sencillos como palomas,
en no tener tanto apego a las cosas. Habrá que aprender a viajar ligeros. Habría que aprender a viajar sin tanto equipaje, sin tanto afán, sin tantas cosas que anhelamos y deseamos. Seamos más sencillos, porque una de las cosas por las que Satanás tentó también a Jesús fue: todos estos reinos te daré si postrado me adoraras. Y el Señor le contesta: Señor tu Dios adorarás como prioridad en Él, y a Él solo servirás. No me interesa lo que me ofrezcas. Entonces aprendamos eso. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque el Señor le dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Partiendo de lo que estábamos hablando hace 8 días en Lucas capítulo 9, cuando el Señor Jesús los envía, nos quedamos ahí en Lucas capítulo 9, y el Señor los envía a anunciar el reino de los cielos, a sanar a los enfermos, a resucitar muertos, ya hablamos de eso, limpiar a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsar a los demonios, dar gratuitamente lo que de gracia habían recibido, quedarse en las casas donde lo recibían, pero salir de las casas donde no lo recibían, de las ciudades donde no los recibían. Y terminamos ahí donde Jesús dice: sacúdanse el polvo del calzado de sus pies, porque en el día del juicio esas ciudades que no lo recibieron tendrán mayor juicio. Incluso dice el Señor: más que Sodoma y Gomorra. Y después de que Jesús los envía, es en Mateo donde Jesús los envía, Mateo 10, y es en el capítulo 10, versículo 16 que acabamos de leer, donde Jesús dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Y eso es lo que a mí me hace pensar que el camino que nosotros que tenemos que vivir no va a ser sencillo. Prácticamente Jesús le dice: va a ser complicado, a lo que los estoy enviando va a ser complicado. Pero ese es el camino que nos toca recorrer. Y ya expliqué hace 8 días todas estas partes de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de limpiarnos el polvo del calzado de nuestros pies. Ya lo expliqué. Y a mí me gustó mucho cómo terminamos en la enseñanza hablando de cómo Jesús les dice: límpiense el polvo del calzado de sus pies. Porque prácticamente Jesús le dice: sean sabios en cuanto al resentimiento, en cuanto al rechazo que les puedan hacer, sean sabios. Pero también me hizo pensar, porque ya no se los dije hace 8 días, pero me hizo pensar que de repente ese rechazo que recibimos no necesariamente es porque nos dicen no, sino porque nosotros también nos hacemos muchas expectativas de la gente. Nosotros nos hacemos expectativas de las personas, y eso provoca frustración en nosotros cuando las personas no llenan nuestras expectativas. Las expectativas que tenemos de los demás, es decir, ¿qué son las expectativas? Lo que esperamos de los demás. Esas son las expectativas. ¿Qué estás esperando de los demás? ¿Cómo estás esperando que los demás actúen, que los demás se comporten, que los demás hablen, que los demás hagan, cuál sea la actitud, cómo va a ser su relación con Cristo? Venimos a Jesús. Cuando venimos a Cristo, esperamos que todos vengan a Cristo como nosotros. Queremos que todos crean en Jesús, queremos que todos le acepten, queremos que todos se arrepientan de sus pecados y decimos: ya, por favor, ya ven. Y resulta que nos empezamos a frustrar porque la gente no cree, porque la gente no viene a la iglesia, porque la gente no se congrega como nosotros. Decimos: pero ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago esto? Porque nuestras expectativas están en un lugar equivocado. Una de las cosas cuando el Señor Jesús les dice: vayan y quédense en el lugar donde lo reciban, muestren humildad, muestren gratitud y quédense ahí permanezcan, porque yo voy a bendecir esa casa. Yo lo podría traducir como una característica de la lealtad que nosotros tenemos. Nosotros podemos ser leales, podemos mostrar lealtad. En donde Dios te ha recibido, en donde Dios te ha cobijado, en donde Dios te ha puesto bendición, ahí nosotros estamos y el Señor nos va a bendecir, porque Dios quiere bendecir ese lugar. No sé si les ha pasado, ¿cuándo fuimos a comprar? Ayer fuimos a comprar mi esposa y yo, y estábamos cerca del tianguis. Hay un tianguis grande que se pone cerca de la casa. Y fuimos a comprar, y dice mi esposa: oye, ¿cómo ves? ¿Compramos aquí o compramos donde compramos siempre? Compramos en el tianguis, nos metemos a buscar ahí precios, y estábamos entre que entramos al tianguis o no. Y entonces nos acordamos y empezamos a decirnos mi esposa y yo mutuamente. Dice: no, mejor vamos allá donde siempre, porque ya somos clientes, porque nos tratan bien, porque nos dan buenos kilos, porque el producto es bueno. Vamos allá donde compramos siempre. Entonces empecé a sentir algo en mi corazón. Dije: de alguna manera lo hemos experimentado mi familia y yo, que al lugar al que vamos
el que frecuentamos normalmente, de los que somos clientes, ya hasta nos conocen, son bendecidos ellos también. Y ellos empiezan a bendecirnos. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, donde sean recibidos, quédense. Eso es una característica que a veces nos olvidamos, hermano. A donde tú vas, tú bendices. Tú eres la bendición que Dios quiere llevar a ese lugar. Cuando tú vas a un lugar, cuando tú vas a un negocio, cuando tú compras en un lugar específico, tú eres esa bendición. Esa persona que te trata bien a ti, que te trata con respeto, que te trata como cliente, con amabilidad, con cariño, con afecto. Esas personas son bendecidas por ti. De verdad. Cuando nosotros dejamos de visitar un lugar, normalmente ese lugar deja de ser bendecido, a menos que vaya otro cristiano a ese lugar y también lleve la bendición a ese lugar. Probablemente Dios nos quiere llevar a otro lugar para bendecir otro lugar. Pero lo que les quiero decir con esto es que también, cuando nosotros salimos de un lugar y nos limpiamos los pies, el polvo de los pies de ese lugar, créanme, las cosas se le complican a esa persona. Por eso es importante que si tú tienes un negocio, trates bien a tus clientes. Que tus clientes cuando se vayan te bendigan. Y cuando salgan de tu lugar, no se vayan refunfuñando. Ay, es que este negocio, no sabes si esa persona se está limpiando los pies cuando se va de ahí. Al maldecir ese lugar. Cuando nosotros bendecimos a alguien, esa persona te bendice a ti. Lo que siembras cosechas, recuerde eso. Ok, partiendo de ahí, no me quedo en esa parte que hablamos hace 8 días, quería completarlo. Pero quiero decirle que, ¿cómo es que nosotros vamos a ser las personas que están siendo transformadas y que están siendo llevadas a ese crecimiento espiritual del que hablamos hace 8 días? Orar por los enfermos, bendecir a las personas, ayudar, dar de gracia lo que hemos recibido. ¿Cómo vamos a llevar ese proceso? El Señor se los dice a los discípulos. Y les dice que vayan y enseñen las cosas que yo les he mandado. Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles las cosas que yo os he mandado. Una de las cosas que nosotros tenemos dificultad es entender de dónde vamos a tomar toda la capacidad para orar por los enfermos. ¿Cómo tú podrías orar por un enfermo? ¿De dónde vamos a tomar la habilidad para orar por una bendición, para predicar la palabra, para dar testimonio, como hablamos hace 8 días? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿De dónde vamos a tomar toda esa inteligencia? Hermano, de la palabra. De la palabra de Dios. Abra su Biblia en Mateo capítulo 2, capítulo 3. Perdón, segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Uno pudiera pensar y decir, pastor, si Dios va a hacer su obra a pesar de mí, o a pesar de ti, si Dios va a hacer lo que tiene que hacer a pesar de nosotros, pues ¿para qué nos esforzamos? Seamos un palo de madera ahí, un poste de luz parado y total, de todos modos Dios nos va a usar. No, hermano, tenemos que estar listos. Recuerda una cosa, antes de que lea la segunda de Timoteo. Recuerda una cosa, el Señor Jesús plantea una parábola y dice, llegará el día donde las personas vendrán y le dirán al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, liberamos endemoniados, visitamos a la gente, hicimos aquello, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos, si el Señor tiene esa palabra tan dura para aquellos que parece que están haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué el Señor Jesús es tan duro para decir nunca los conocí? Porque algo que tenemos que tener, más que la unción para hacer las obras, más que la unción para hacer milagros y señales, más que eso, nosotros tenemos que aprender que lo que el Señor está esperando de nosotros es la capacidad de relacionarnos con Él. Tienes que conocer a Jesús. ¿Sí está conmigo? Tienes que conocer a Jesús. Otra vez, lo vuelvo a repetir, tienes que conocer a Jesús. No se trata solamente de cuánta unción, cuánto poder, cuántas señales y milagros puedes hacer. Tienes que conocer a Jesús. ¿Nos sorprenden los milagros? Sí. ¿Nos llama la atención la unción? Sí. Vemos una liberación y nos apantallamos y decimos, ¡wow! Una liberación, hombre. Ok, sí. Pero lo que va a ser más importante, la obra de Dios en nosotros, es la relación que puedas construir
con Jesús. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice el versículo 16 y versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, regreso otra vez al pasaje de Lucas, no lo busque, pero Jesús le dice a los discípulos, vayan y hagan esto. Y se los decía hace 8 días. Yo digo a los discípulos, yo pienso que los discípulos dirán, wow, somos igual que Jesús. Yo no creo eso. Podría pensar que los discípulos se sorprendieron cuando oraron por el primer enfermo y el enfermo sanó. Cuando oraron por el primer endemoniado y el endemoniado fue libre. Yo me imagino la cara de los apóstoles diciendo, wow, el Señor está haciendo algo. ¿Eran perfectos los discípulos cuando fueron enviados? No eran perfectos. ¿Eran capaces los discípulos de hacer la obra del Señor en sus propias fuerzas? No eran capaces. ¿Sabían cómo orar? Hermanos, no sabían cómo orar. Le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. No sabían orar. Estaban santificados por completo por las obras que ellos habían hecho. No, hermanos, el mismo Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mateo, cuando hace la reunión en su casa para recibir a Jesús, cuando él recibe al Señor Jesús y recibe a todos los publicanos, los de afuera señalaban a Mateo y a todos sus convidados a la fiesta, los señalaban como, a Leví, perdón, los señalaban como, pues Mateo y Leví, o son dos distintos. Sí, es el mismo, perdón, me entró un lapsus por un momento. Pero está teniendo el convivio ahí en su casa y los de afuera empiezan a criticar a Jesús y a todos los que estaban adentro. Y dicen, si Jesús supiera con quién está cenando, si los discípulos supieran con quién están cenando, se dan cuenta que están cenando con pecadores. Hermano, ellos eran pecadores. Entonces, no es que fueran las personas más idóneas para hacer lo que tenían que hacer. A veces pensamos, hermano, que nuestra oración no es suficiente para que Dios haga un milagro. A veces pensamos, Señor, pastor, pero es que he estado orando. Pastor, he estado orando porque Jesús haga un milagro, porque el Señor haga un milagro y el milagro no pasa. Yo creo que no soy digno. Entonces ore usted mejor por mí, porque usted sí es digno, porque usted sí tiene la capacidad, porque usted tiene la unción, porque Dios lo puso como pastor. Usted puede orar por nosotros. Hermano, los discípulos no eran santos. Hoy se les llama San Mateo, San Pedro, San Juan. Pero en el momento en que Jesús los mandó, el título de santo todavía ni lo tenían. Ellos fueron y lo hicieron con una sola instrucción, la palabra que Jesús habló. Y bajo esa palabra es que ellos van y oran y bendicen y transforman personas y transforman ciudades por causa de que escucharon lo que Jesús dijo. La palabra que Jesús mandó, la palabra que Jesús dio, era una palabra de bendición. Era una palabra de transformación. Era una palabra de cambio. Y esa palabra es la que hizo y la que provocó que los discípulos fueran e hicieran los milagros que hicieron. ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué dejamos de buscar al Señor? ¿Por qué no le damos tanta importancia al Señor en nuestra oración? Más bien, a la oración, a nuestro Señor, todos los días. ¿Por qué no oramos lo suficiente? ¿Por qué oramos pues nada más tantito y ahí se va y cumplimos con la cuota? ¿Por qué nos cuesta trabajo elevar una oración? Los momentos de angustia, los momentos de dificultad. Hermano, ¿por qué hemos dejado de oír la palabra? No me levante la mano. No quiero evidenciar a nadie. Pero ¿cuántas veces lee en la semana la palabra de Dios? 7, 6, estoy diciendo una por día, pero 7, 6, 5, ¿cuántas veces? ¿O se espera hasta el domingo para leer la palabra? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, Pablo, en la palabra hay poder. La palabra es como una espada de dos filos. La palabra es inspirada por Dios. ¿Por quién es inspirada la palabra? Esto que tienes en tu mano es inspirado por Dios. Ahora, déjeme decirle algo.
Pablo le está diciendo a un Timoteo cuando todavía no existe escrito el Nuevo Testamento. Cuando todavía no se ha recopilado. Entonces, ¿a qué palabra se refiere Pablo? Si todavía no había Nuevo Testamento cuando Pablo le escribe a Timoteo. Al Antiguo Testamento. Pablo le dice, recuerda el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay testimonio del poder de Dios. Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahora, cuando ya nosotros leemos la Biblia, tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y vuelve a aplicar lo mismo que dice Pablo. Toda la palabra es inspirada por Dios. Hay grandes debates acerca de si la Biblia es inspirada por Dios o no. No sabe la cantidad de debates que hay al respecto. Pero cada día más, conforme pasa el tiempo, cada día más nos encontramos que más evidencias científicas comprueban y corroboran que la palabra de Dios es cierta, que el Nuevo Testamento es cierto, que lo que estaba escrito acá es cierto. El mismo profeta Daniel dijo que en el final de los tiempos la ciencia aumentaría. Y yo pensé que Daniel se refería solo a la tecnología. Y hoy estamos en una época donde la tecnología es extraordinaria y nos falta más por ver todavía. Pero yo también creo que cuando Daniel se refería a que la ciencia avanzaría, también se refiere al conocimiento que nos daría la ciencia respecto a la palabra de Dios para corroborar que lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto. Entonces no tenga miedo a la palabra de Dios. No tenga miedo a lo que la Biblia dice. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para nosotros. Para ti y para mí. Para ser redarguidos, para ser corregidos. Pastor, no sé qué decisión tomar. Lee la Biblia. Yo te voy a dar un consejo y la mayoría de los consejos que damos son en base a la Biblia. A veces son por experiencia personal, pero la gran mayoría de los consejos que damos son en base a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito de que seamos perfectos, de que seamos perfectos. Esa es la razón, que seamos mejores personas. ¿Cómo le digo? Para que no le duela. Se lo voy a decir como se me ocurrió ahorita. Esto no es palabra de Dios. Voy a decir, pastor, esas palabras no es así. Okay. Te lo voy a decir como lo pienso. Para no ser tan burros y cometer cada burrada, leamos la Biblia. Para no cometer errores que dicen, pero ¿por qué me equivoqué? Pues porque no leíste la Biblia. Pastor, pero la leo. No, la lees por requisito. No la lees para aprender. Dice la Biblia, dice Pablo, la palabra de Dios es útil para enseñar. No lees la Biblia para aprender. Lee la Biblia por cuota. Ah, es que el pastor dijo que hay que leer. ¿Cuánto? Pues un capítulo diario. Ya estás leyendo. Y nada te enseñó la Biblia. Entonces la Biblia es para aprender. Porque dice es útil para enseñar. Entonces, la Biblia me está enseñando cuál es la parte que a mí me toca. Aprender. ¿A qué van los alumnos a la escuela? Aprender. ¿Ellos van a enseñar? No, todavía no. Ahora que lo están teniendo un nuevo sistema de educación donde ponen a los alumnos a dar clases, digo, pues sí, tiene su propósito. Yo se lo he dicho aquí muchas veces y se lo he dicho a mis hijos muchas veces. Cuando tú enseñas, aprendes 2 veces. Cuando enseñas a alguien, aprendes 2 veces. Aprendes cuando estudias para enseñar y aprendes cuando lo repites para enseñar. Entonces, si tú estás recibiendo aquí la palabra de Dios, hermano, no te quedes solamente con la palabra que recibes, también enseña. La palabra te va a enseñar a ti primero, pero también, no solamente te va a enseñar a ti primero, sino que también va a permitir que tú enseñes a otros con la palabra para que ellos también aprendan. ¿Sí está conmigo? Entonces tenemos que aprender. Aprendamos de la palabra. Enseñemos a otros. No solamente lo que la Biblia te enseña a ti, sino lo que tú también puedes enseñar a otros. Pastor, pero a mí me da pena andarle enseñando a la gente. Enseña a tus hijos. Comparte con otro hermano en la palabra. Manda un WhatsApp y di, hermano, hoy leí la Biblia y me enseñó esto.
Amigo, hoy leí la Biblia y me enseñó esto. ¿Sabe? Una de las razones por las que yo publico devocionales, estudios, mensajes en las redes sociales es porque es lo que yo estoy aprendiendo. Lo que le comparto es lo que estoy aprendiendo. Yo tengo mi devocional, leo la palabra, estudio la palabra y lo que recibo, digo, esto está bueno y lo comparto. Porque si yo hiciera un mensaje de todas las cosas que aprendo de la palabra, no me alcanzaría el tiempo para enseñarlo. Hermano, hay cosas, en la mañana me mandó un mensaje a una hermana, saludos hermano. Pastor, ya subió el audio del martes porque no se oía muy bien. La verdad, yo quisiera tener el tiempo para poder hacer todo lo que quiero hacer. Este jueves tampoco pude tener el estudio de la lección de discipulado. Y tengo que organizar mejor mi tiempo, claro. Tengo que disponer mejor mi tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, sí. Pero no me alcanzaría el tiempo para poder grabar un video, para hacer un audio, para hacer un estudio, para escribir algo de todo lo que recibo de la palabra. Entonces, usted también tiene que llegar a ese punto. Tiene que llegar al punto donde la libretita esa de 100 hojas que te compraste hace 5 años para los mensajes de la iglesia, ya no necesites una libreta de 100 hojas cada 5 años, sino necesitas una libreta cada semana o cada mes al menos, donde vas estudiando, donde vas poniendo tus estudios, Así fueron mis primeras prédicas. Mis primeras prédicas yo no las prediqué, mis primeras prédicas las escribí. Y lo que hice fue escribir lo que yo leía en la Biblia y oye, esto está bueno, me gustaría platicarlo con alguien. Y lo que hacía lo escribía. Y luego se lo platicaba a mi esposa. Y un día, de repente, sin que yo me lo esperara, me dicen, hermano, ¿por qué no le entra a dar clases? ¿Y dónde cree que saqué mis primeras prédicas? De mi libreta, de la que yo tenía. Y ahí saqué mis primeras enseñanzas y luego empezamos con adolescentes, primero preadolescentes, luego jóvenes, luego ya matrimonios y luego ya con varones y ahora ya soy pastor. Entonces, en algún momento tenía que empezar. Si yo me quiero parar aquí al frente, de repente, hermana, pase a predicar, le invitamos, hermana, que usted traiga la palabra y usted, y no vaya a ser, por favor, no vaya a ser nunca hermano, no venía preparado, me acaba de decir el pastor. No diga eso, por favor, nunca en la vida. A mí me molesta mucho que alguien diga, no venía preparado, el pastor me acaba de avisar ahorita. Pues ¿cuántos años llevas de cristiano? De un día que tengas de cristiano te la acepto, no estabas preparado. Pero si ya llevas de 1 año, 2 años, 3 años, debes de tener ahí un mensaje. Repite el mensaje del pastor del año pasado. Repite el del domingo del año pasado. Pero nunca digas, no estaba preparado. Significa que no tomas el tiempo para estudiar la palabra, para aprender la palabra y recibir la enseñanza que tiene. Porque en el momento que menos te lo espera, el Señor te va a enviar. Yo imagino al Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 10. Del versículo 5, Mateo 10, versículo 5, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. No me imagino, no dice aquí, y no lo dice porque no creo que haya pasado. No creo que Mateo lo haya omitido, o Lucas, que tampoco lo dice, ni tampoco Marcos lo dice. Entonces, si no lo dice los tres, significa que no sucedió. Yo creo que Jesús no les preguntó, ¿están listos para ir a predicar? ¿Ya están preparados? ¿Cómo se sienten? Pero ¿cómo te sientes para ir a predicar? ¿Ya estás lista? Reina, ¿ya estás lista para ir a predicar? Yo me imagino a Jesús preguntándole. Jesús no les preguntó si ya estaban listos. Jesús les dijo, vayan. Ay, Señor, pero ¿cómo me mandas a mí? Yo no venía preparado. Imagínense a Pedro llegando a Samaria diciendo, no venía preparado, pero el Señor Jesús me mandó. Así que ahí lo que salga. No, hermanos. La palabra ya te está enseñando, te está ministrando. ¿Estás listo, cierto o no? ¿Cuántos están listos? Híjole, la pensaron. No la piense, ¿por qué la piensa? Pastor, es que no has notado más, no has notado nada. ¿No te ha enseñado algo la palabra? ¿No sabes algo de la palabra? Yo sé que soy un mal maestro, soy un pésimo predicador, no tengo escuela para ser un orador. Okay, lo sé, pero algo se les ha pegado, hermano. No me digan que ni el chiste que les conté la semana pasada no se les grabó. Entonces tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí o no? Haz una cuenta, ¿cuántos mensajes de la palabra has escuchado? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia en domingo? Súmalos, ¿cuántas veces han sido?
Dice la palabra, dicen los expertos del mundo que una persona para ser experta en algo necesita 10,000 horas de práctica. Un piloto necesita 10,000 horas de vuelo en práctica para poder ser un piloto aprobado, calificado. No sé si ya le bajaron al número, pero hasta donde yo me acuerdo eran 10,000 horas. Así es que haz cuentas, ¿cuántas horas de prédica te has aventado el pastor? ¿Cuánto llevas de tu experiencia? No puedes decir que eres inexperto. No vuelvas a decir que eres inexperto. No vuelvas a decir que no puedes orar por alguien. Porque aquí hemos orado por ti. Hemos orado en grupo, hemos orado como iglesia. Has estado en tiempos de oración. Entonces sabes orar. Yo me acuerdo que mis primeras oraciones fueron equivocadas, fueron erróneas. Dije unas cosas por otras. Pero eso no significa, mire, yo dejé de preocuparme cuando me equivocaba, porque alguien me corregía. Oye, es que dijiste esto. Es que, ¿qué tal que si Satanás te oyó? Hermano, había veces que sí me asustaba, de verdad. Y decía, híjole, le estoy orando al diablo. Hasta que un día, leyendo la palabra, me doy cuenta que Santiago dice, ustedes no reciben porque no piden. Pero cuando piden, piden mal. Pero el mismo Santiago dice, por eso el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles. Porque nuestras oraciones son erróneas a veces. Pero Dios sabe que tienes que orar. Es tu boca la que tiene que hacer la intervención de Dios en la tierra. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿de dónde sacamos todo eso? De la palabra. Lea la palabra. Últimamente les hemos enseñado, ore conforme a la palabra. No sabe qué orar, agarre un salmo y repítalo en voz alta. Y cuando lo va leyendo, y mire, no haga esto, no haga esto. Pero le voy a poner un ejemplo. Voy a abrir en Salmos. Ahí. El Tim Marín de Dopingüe. Ahí. Le atiné un versículo. Dice, pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios, mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores que irradie tu faz sobre tu siervo por tu gran amor, sálvame. Hermano, Salmo 31, versículos 14 al 16. No haga eso, no le dije, abra su Biblia y no haga eso. Estoy poniendo un ejemplo, que donde quiera que abras la Biblia, si tú estás leyendo un devocional, estás teniendo una lectura cotidiana de la Biblia, lo que encuentres en la Biblia te puede servir de oración. ¿No sabes orar? Toma un pasaje del libro de Salmos y hazlo una oración. Esto que acabo de leer, ¿no le parece una oración? ¿No parece algo que alguien está orando? Claro que es algo que alguien está orando. Lo está orando el salmista. El salmista le está pidiendo a Dios. Por eso le digo, lea Salmos. Y cuando los lea, léalos como una oración. Y vas a darte cuenta, más pronto de lo que te imaginas, que de pronto empiezas a orar como David oraba. Que de pronto empiezas a hacer oraciones que no te imaginaste que podías hacer. La razón es simple. Hay un nuevo vocabulario en tu corazón y en tu mente. ¿Cuál es ese vocabulario? El vocabulario de la palabra de Dios. No sabes qué orar en la mañana, pastor, pero es que oro todos los días lo mismo. Ya parezco grabadora, ya ni chiste le hallo a mi oración. Todo le bendice mi mamá, bendice mi papá, bendice mi hermanito, bendice mi abuelito, bendice. Y ya es mi oración, pastor. Ya me aburro yo mismo de mi oración. Yo creo que ya tengo aburrido a Dios de mi oración. Porque es la misma, ok. ¿Crees que tu oración ya no tiene efecto? ¿Piensas que tu oración no tiene sentido? Usa la palabra. Porque es útil para enseñar. Y también es útil para, dice, redarguir. Después dice, sí, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Confrontarte. Cuando alguien te redarguye, cuando te dice algo que te confronta acerca de algo que hiciste y tú recapacitas al respecto de lo que hiciste. ¿Qué va a hacer la Biblia cuando lo leas? Te va a redarguir. Va a decirte, esto que piensas no es correcto. Mucha gente deja de leer la Biblia porque ya no quiere que les redarguya la palabra.
Mucha gente deja de venir a la iglesia porque no quiere que la palabra que se predica aquí le redargüe. Ay, es que ese pastor predica bien aburrido. Sí, predicaría aburrido, pero lo que oíste fue lo que te incomodó. No digo usted porque usted está aquí. Es que no, mira, me estás metiendo. Es a ellos, los que no quieren oír la palabra. ¿Por qué? Porque cuando oyes la palabra y la palabra te confronta, la palabra te desafía a cambiar. ¿A qué te desafía? Es el redarguir. Corregir, dice, es útil para corregir, que estás haciendo mal. La palabra te va a decir que lo corrija. Y para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Es aprender a hacer lo correcto. Nosotros somos instruidos en justicia. Aprendemos en base a la palabra a hacer lo correcto. No lo correcto para el mundo. No lo correcto por conveniencia. No lo correcto o lo que aparenta ser correcto. Sino lo que la Biblia, lo que Dios nos dice que es correcto. Uno de los grandes problemas, el martes enseñé, y una de las cosas que le decía a las hermanas, a las mujeres que escuchaban el mensaje, es ser feliz. Pero no puedes ser feliz sin principios y valores. No puedes ser feliz si no tienes integridad en tu corazón. La felicidad no se construye en la arbitrariedad, no se construye en la falta de valores. La felicidad no se construye en la ausencia de Dios. Necesitamos valores. Y qué mejor que la Biblia nos pueda instruir en esos valores y nos pueda llevar a esa justicia, que es la justicia de Dios. Amén. No se trata de mi justicia. No se trata de la justicia de los hombres. Se trata de la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos está invitando el Señor? Cuando los envía a los discípulos, insisto con esto, perdón que insista con esto. Los discípulos no eran perfectos. Pero el solo hecho de haber ido y hacer lo que Jesús les pidió, cuando regresaron los discípulos, sus corazones eran distintos. Su manera de pensar y de percibir las cosas y de percibir el reino eran distintos. Cuando en la iglesia se enseña que la prosperidad es el fruto que buscamos dentro de la iglesia, se pierde el rumbo. Pero cuando tú enseñas que en el camino de la justicia, de la cual habla Pablo a Timoteo, cuando tú enseñas que el camino de la justicia, el practicar, el hacer, el enseñar, el transmitir, el vivir la justicia, te darás cuenta que la prosperidad es añadidura. No es el fruto que buscamos como iglesia. Si lo has alcanzado, qué bueno, qué bien. Oramos para que así sea. Que seas muy bendecido. Que prosperes abundantemente. Que tus empresas crezcan y te vuelvas una persona sólida económicamente. Que no batalles en las finanzas. Porque es muy triste llegar a cierta edad y batallar en las finanzas. Que tengas que estar viendo a ver si te alcanza para comer o no. Eso es muy triste. Ahora, ¿eso puede cambiar? Sí. ¿Puede ser diferente para ti? Sí. ¿Puede mejorar tu vida? Sí, claro. Pero el fruto, el final o el resultado final o la meta final de caminar al Señor no es la prosperidad, es la justicia. Justicia que ya tenemos en Cristo. ¿Sí me siguen? Ok, dice Santiago, capítulo 1. ¿Cómo hago esto, pastor? Pues, hermanos, bien sencillo. Paso número 1. Ahí va, anote. Paso número 1, para que la palabra de Dios abunde en mi vida. Así póngale como título. O bueno, más bien, 5 pasos, perdón, 5 pasos para que la palabra de Dios abunde en mi vida. Ok. Paso número 1. Ahí le va, anote. ¿Ya está? Anote porque si no yo no lo vuelvo a repetir. Paso número 1.
ser hacedor de la palabra. No lo digo yo, lo dijo Santiago. No va a decir, ay, el pastor se lo está inventando. No, Santiago, está en Santiago capítulo 1, ahorita lo vamos a leer. Paso número 1, dijimos, ser hacedor de la palabra. Paso número 2, anótele. No lo voy a repetir. Paso número 2, ser hacedor de la palabra. Paso número 3, ser hacedor de la palabra. Paso número 4, ser hacedor de la palabra. Y 5, ¿cuál es? Ese es el secreto. A veces nos emociona. Ay, me van a dar la receta, así ya saben cómo. Así, sencillo. Ser hacedor de la palabra. Es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Ya vio? No lo dije yo, lo dijo Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Ya vio que lo dice por tercera vez. No me inventé los 5 pasos, hermano. Aquí están. Aquí están los 5 pasos. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. ¿Cuál es tu verdadera religión? Cuando dices, es que yo soy bien religioso. Sí, ok, visita al huérfano, visita a la viuda y mantente sin mancha del mundo. Esa es la religión que nosotros practicamos. Cuando te preguntan, ¿de qué religión practicas? ¿O qué de religión eres? De la que promueve Santiago, diga. Esa es la que yo practico. No, pero ¿de cuál? ¿Eres cristiano, evangélico, pentecostal, metodista, budista, musulmán? ¿De cuál eres? De todas las que hay en el mundo, más de 6,000, creo que ellos son más de 10,000 religiones en el mundo, consolidadas, porque hay muchas chiquititas que quieren ser religión. No, ya reconocidas a nivel mundial son más de 10,000. Entonces, ¿cuál religión practicamos? Esta. Visitar al huérfano, visitar a la viuda, atender a la viuda y mantenernos sin mancha del mundo. Ahora, pastor, pero yo no voy a un orfanato, pastor, yo no voy a un asilo de ancianos, yo no visito a la viuda, yo no visito al huérfano, pastor, yo no hago eso. Ok, hazlo, hermano, cuanto puedas. No necesitas llevar las riquezas a un orfanato para decir que lo estás haciendo. Puedes ver a un niño que necesita atención. Puedes ver a una persona que necesita ayuda. Puedes ver a una persona que necesita una oración, un consuelo. ¿Sí está conmigo? A veces no necesitas tanto, solo 2 minutos de atención. Y estarás viendo por ello. Amén. A veces nos cansan las personas mayores dicen, ay, pero es que me está repitiendo la misma historia. No pierdas nada. Es que siempre me cuenta lo mismo. Ay, qué aburrido. Ya llegará, ya te veré. Cuando solamente te acuerdas de un día que el pastor te regañó y te dijo que no fueras necio. Ay, sí me acuerdo cuando el pastor se puso incróstito y nos puso a decir cosas ahí. Okay. Entonces tenemos que ser. ¿Cuál es el secreto para que la palabra de Dios abunde en tu vida? Ser hacedor. Si lo que lees en la Biblia es perdona, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Si lees en la Biblia ama a tu prójimo, ¿qué tienes que hacer? Amar a tu prójimo. Ayudar al que puedes. Si tienes 2 túnicas, ¿qué tienes que hacer? Regalar una. ¿Sí está conmigo? Ni siquiera Dios nunca te va a pedir algo que no puedas hacer ni algo que no puedas dar. Incluso el mismo Señor Jesús dice que cuando tú no puedas con tu carga, vengas a Él y Él te mostrará que su carga es fácil y su yugo, que su carga es ligera y su yugo es fácil.
Ni siquiera todo el trabajo es para ti, hermano. Cuando hablamos de ser hacedores de la palabra, no estamos hablando de ser religiosos. Ya nos dice Santiago, cuál es la verdadera religión. El ser hacedores es poder ser instruidos en la justicia de la que enseña el Señor, de hacer lo correcto, para tener una vida plena. Yo no sé cuál es el anhelo. Gracias. No sé cuál es el anhelo de su vida para este año. No sé qué está esperando que pase este año. Pero yo anhelo que mi vida sea mejor de lo que ha sido hasta ahora. ¿Mi vida ha sido buena? Sí. ¿He tenido muchas bendiciones de parte de Dios? Sí. He sido restaurado, he sido sanado, he sido liberado, he sido bendecido, soy salvo. He visto cómo mi familia empieza a creer en Jesús. He visto a mi familia hacer oraciones, hacer peticiones. He visto, no me refiero solamente a mi esposa y mis hijos, me refiero a mis hermanas, a mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos. He visto que la palabra de Dios abunda más en mi familia y eso me llena de alegría porque sé que es Dios obrando y eso me da mucho júbilo. Ahora, ¿es todo lo que quiero? No. ¿Estoy contento con ello? Muy contento. Estoy muy contento con el Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero no es todo lo que quiero. Anhelo más cosas. ¿Estoy contento con esta iglesia? Muy contento. Doy gracias a Dios. Ustedes son una iglesia leal. Son fieles. Y son muy bendecidos y nos han bendecido y seguimos estando en este lugar. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Doy gracias a Dios por ellos. ¿Es todo lo que quiero? No. ¿Anhelo que la iglesia crezca? Sí, pero no es mi objetivo. No estoy buscando que crezca por crecer. A mí me gustaría que al rato la hermana Reina pasara aquí al frente y yo me pudiera ir de vacaciones a Cancún un fin de semana, porque la hermana Reina se va a quedar a predicar. O Vero va a ir a predicar a otro lado donde me inviten a mí y ella tenga que ir. O Lupita, o Elia, o la hermana Olga, todos ustedes. De verdad, anhelo que ustedes sean el instrumento que Dios usa. Y no solamente vengan aquí a recibir, sino que ustedes sean los hacedores de la palabra. ¿Sí está conmigo? ¿Estoy contento con lo que estamos haciendo? ¿Con que usted venga y me escuche? Sí, estoy contento, me da mucho gusto que usted venga y me escuche. Pero no es todo lo que anhelo. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Entonces, la palabra de Dios nos da esa capacidad de ser hacedores de la palabra. Algún día, de verdad espero algún día, hacer las cosas que Jesús hacía. Como Él las hacía. Un día convertir agua en vino, un día hacer que se multipliquen los panes, un día hacer, aunque lo he visto así en pequeñito, así como que no es tan notorio, y yo me doy cuenta que algo hizo el Señor. Me gustaría que la demás gente se diera cuenta y que eso pasara. Amén. Ok. Entonces, ¿cuántos están listos para seguir los 5 pasos para tener la abundancia de la palabra de Dios en su vida? Okay. Ser hacedor, ser hacedor, ser hacedor, ser hacedor y ser hacedor. Hagamos la palabra. ¿Cómo? Pastor, ¿cómo soy hacedor de la palabra? Ya lo expliqué. Palabra simple. Lees en la Biblia, perdona, perdona. Lees en la Biblia, ora, ora. Pastor, pero también en la Biblia dice, Pablo le dice a Timoteo que beba vino en lugar de agua. Entonces, ¿le entro? Hermano, sentido común. Estamos caminando en la justicia de Dios. No estamos caminando en la ignorancia. Amén. Ok. Por último, ¿sabe? Dios nos escogió sabiendo cómo éramos. Dios escogió a los 12. Usted puede leer en Lucas que Jesús le tomó una noche orar para poder escoger de entre todos los que le seguían a los 12. No fue como que así como que, yo ya sé, ya traigo la revelación del cielo, ¿quiénes van a ser los escogidos? No, hermano, le seguían muchos a Jesús. No solamente le seguían 12. La gente que seguía a Jesús eran más de 100. Continuamente. O sea, los 12 estaban muy cercanos a Él. Pero continuamente y de pueblo en pueblo eran más de 100. Había hombres y mujeres que lo seguían. Entonces, al pueblo al que Jesús iba,
Jesús de repente se los encontró y dice, no te vi yo en Capernaum. Sí, Jesús, pero te vengo siguiendo desde Capernaum. Ah, ok, sígueme. Y la gente lo seguía. Bueno, de toda esa multitud que seguía a Jesús, Jesús ora una noche, y después de orar toda una noche, así lo dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, dice que oró toda una noche, y al otro día llamó a los 12, y escogió quiénes eran los 12 apóstoles que iba a enviar. Cuando los escogió, muchos se sorprendieron quizás, ¿por qué no los habrían escogido a ellos? De esos 100, digamos, de esos 100 que normalmente los acompañaban, ¿por qué a ellos no los escogería? ¿Qué vio Jesús en estos 12 en particular? ¿Eran mejores que los otros 100? ¿Eran más capaces que los otros 100? ¿Por qué el pastor es pastor y no tú eres pastor? Y yo entendí una cosa, que para que Dios te llame a hacer lo que tienes que hacer, hay 5 pasos. No es cierto. Hay 2 características que deben de ser muy claras en ti. 1, querer obedecerlo. Y 2, estar cuando te llame. Otra vez, creo que estas 2 cosas tendrían que haber en tu vida. 1, querer obedecerlo sin cuestionarlo. O sea, obedecer a Dios no es decir, sí Señor, te sigo y ya. Obedecer a Dios es, a pesar de ti, querer obedecerlo. Saber que te vas a equivocar, pero estás dispuesto a obedecer. Estás dispuesto a seguirlo. Jesús escoge a los 12, y a mí me llama la atención porque dice la Escritura en Efesios que ya hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4 y 6, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces yo pienso, hermano, tú y yo hemos sido escogidos. Pablo se refiere a todos en general, todos han sido escogidos. Pero no todos están dispuestos a seguir a Jesús. No todos están dispuestos a obedecer lo que Jesús dice. Te pongo un ejemplo sencillo. Jesús te habló hace ya algunos meses atrás, si no es que años, y te dijo que perdonaras a esa persona a la cual le guardas rencor. Y que todavía, cada vez que hablas de esa persona, te enojas, te molesta. No tienes paz en tu corazón cuando te refieres a esa persona. Es más, no le deseas mal, pero sientes en tu corazón, dijera mi esposa, sientes cómo te hierve el buche. Ok. ¿Por qué no has podido perdonar? ¿Qué hace falta para que perdones? Que el médico venga con una radiografía, un electrocardiograma, o una placa, o un ultrasonido y te diga, señora, señor, mire, aquí adentro está esas líneas que se ven así, son sus costillas. Detrás de sus costillas usted va a ver una mancha media blanca. ¿Ya vio esa mancha? Ese es su corazón, está trabajando. Pero allí en su corazón, ¿ya vio ese puntito negro? Ese puntito negro se llama Pedro, porque usted no ha podido perdonar a Pedro. ¿Ya lo vio? Ahí está, señora. ¿Por qué no lo perdona? Eso le va a producir cáncer, ¿no se da cuenta? ¿Está esperando que el médico le diga eso? Para entender que esa falta de perdón le está haciendo daño. ¿O espera que el médico venga y le diga, señor, mire, aquí, ¿ya vio esta manchita blanca? Ese es su hígado. Está lleno de coraje. Todo eso que se ve así medio rasposón en su hígado, le vamos a hacer una biopsia para ver qué tipo de coraje es el que usted tiene. ¿Está esperando que le digan eso? Pues el Señor dice, airaos pero no pequéis. Ok, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Te vas a dormir con el poder encripado ahí. Ya lo pedí, ay, ¿por qué no me puedo parar? Doctor, ¿qué tengo? Tómese una pastilla de pasiflorín,
para que tenga paz en su corazón y se le calme el dolor que usted tiene. Hermano, ¿por qué si le hacemos caso al médico, pero no le hacemos caso al Señor? Porque estamos esperando que alguien venga y nos diga, necesitas tener paz en tu corazón. Deja de estar hablando mal de las personas. Deja de estar comiendo gente, eso indigesta, no la digieres. Por eso estás estreñido, por andar tragando gente. Por eso te cuesta trabajo ir al baño, porque comes gente. ¿No estamos hechos para digerir gente o sí? No, hermano. Entonces deja de comer gente, ¿qué es? Cuando digo comer gente, ¿qué es? Eso, deja de hacer eso. ¿Sí se da cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿Por qué si le hacemos caso al médico, a la ciencia, pero no le hacemos caso al Señor? Y una de las cosas que a mí me queda claro es que el Señor te escogió. Te escogió desde antes de que tú nacieras, desde que antes de que se hiciera este mundo, como lo dice aquí Pablo en Efesios. El Señor te escogió y no se equivocó cuando te escogió. Pero no te escogió para venir y ocupar una silla en una iglesia y que tuvieras un lugar en una iglesia para que te sintieras cómodo en la iglesia. Te llamó con un propósito. ¿Sí está conmigo? Vamos a ejercer un voto de democracia. ¿Cuántos votan para que cambiemos las sillas por piedras? Levanten su mano los que están de acuerdo en cambiar las sillas por piedras. De una vez. Y empezar a sentirnos incómodos. Porque sentimos mucha comodidad de venir a la iglesia y escuchar la palabra y entender la palabra, pero nada más. Y nos olvidamos de ser hacedores de la palabra. ¿Sí está conmigo? Ok, termino. Dios te escogió y no se equivocó al escoger. Dios sabía quién eras, con todos tus defectos y todas tus virtudes. Si el Señor se hubiera decepcionado contigo cuando te escogió, el Señor hubiera cambiado de estrategia, hubiera cambiado de método para que el reino de los cielos se siguiera extendiendo en la tierra y para que más gente escuchara el mensaje de salvación. El Señor hubiera cambiado de método, pero no. ¿Sabe qué? Regresaron los 12 después de que fueron enviados. Y después de que regresaron los 12 bien contentos porque el Señor los había usado para sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar muertos, ellos fueron utilizados por el Señor, fueron instrumentos de Dios. Después de ser instrumentos del Señor, si el Señor ha dicho, la regué, a esto se les va a subir a la cabeza la unción. Estos se van a olvidar de quién los llamó, estos se van a olvidar de cuál es su propósito. ¿Sabes? Si hubiera el Señor considerado que él se había equivocado, hubiera cambiado de método, pero no cambió. Después de que regresaron los 12, dice en Lucas capítulo 10, si usted puede leer en su Biblia, Lucas 10, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, dice la palabra de Dios, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿A cuántos? 70. Acaba de mandar a 12, le dieron resultados y al Señor Jesús le parece que es correcto que a aquellos que escogió hacer todo aquello de lo que hablamos hace 8 días, porque hablamos de eso ya hace 8 días. Cuando regresen el Señor dice, ahora voy a mandar a otros 70. Y entonces se acuerda cuando yo le dije que de la multitud que seguía Jesús escogió a 12 y los otros se quedaron pensando, ¿por qué ellos? Ok, el Señor ve y dice, ya, ahora voy a mandar a los que me quedaron, a otros 70. Dice, designó el Señor también a otros 70, a quienes los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Sabe? Esto me llama la atención porque una de las cosas que el Señor quiere hacer es que vaya en aumento lo que el Señor está haciendo. Por eso cuando yo le digo que una de las cosas que anhelo en el Señor es que crezcamos y que seamos más, no estoy pensando solamente, es que el pastor quiere tener más gente. No, sí, lo natural es que se crezca. Lo natural es que otros crean. Lo natural es que vayamos a otros lugares, que otros lugares escuchen este mensaje.
Yo no me quiero conformar con crecer solamente en las redes sociales. Hermanos, estamos llegando a más gente en las redes sociales. Pero no quiero solamente que crezcamos ahí. Y que seamos una iglesia numerosa en redes sociales. Estaría genial, qué padre. Es muy bueno. Compartan los videos, que llegue otra gente. De repente me llegan notificaciones en Facebook y me dice, esta semana llegaste 50% más personas que la semana pasada. Esta semana llegaste 100% más personas que la semana pasada. Para mí son buenas noticias. Pero no solamente ese es el plan. No solamente ese es el propósito. Así es que el Señor te va a llevar a hacer, de estar orando por tus hijos, ahí en casa, y decir, Señor, bendigo a mis hijos, te va a llevar a orar por los hijos de alguien más. Después de estar orando por tu esposo para que se corrija y se le caigan los cuernos de una vez por todas, ya se le salga el chamuco de una vez por todas. Ok, te va a llevar a orar por otros. Por los esposos de otros, de otras. Te va a llevar a orar por matrimonios. Alguien me preguntaba y me decía, pastor, ok, ya el Señor me liberó. Y le decía, pues ahora haz tu propósito. Y decía, ¿cuál es mi propósito? Dice, enseñarle a otros lo que Dios hizo por ti. Eso es lo que tienes que decirle a otros, esto es lo que Jesús hizo por mí. Jesús me liberó. Algo pasó en mi vida. Jesús me sanó. Jesús me prosperó, Jesús hizo esto en mi vida, Jesús está restaurando mi vida, está restaurando mi matrimonio, lo puede hacer en el tuyo. ¿Sí está conmigo? Pastor, y si me equivoco, Jesús no se habrá equivocado con los 70 que mandó. ¿Alguno de ellos se habrá equivocado? ¿Alguno de ellos habrá orado de manera errónea? En lugar de porque resucitara, oró para que se liberara. En lugar de que se orar por liberación, oró por su sanidad. ¿No se habrán equivocado ellos también al orar? ¿Sí? ¿No se habrán equivocado y en lugar de decir el testimonio de la vida de Samuel, el profeta, habrán dicho la vida de Saúl, el rey? ¿No se habrán equivocado en nombre? ¿No habrán dicho que José tuvo su hijo a los 100 años con Sara? ¿No se habrán equivocado también al enseñar algo? Hermano, y sin embargo Jesús los envió a los 70 y les dio las mismas instrucciones, no les dio menos privilegios, ni menos autoridad que los 12. Ojo con esto, es que mandó a los 12 y eran mejores porque eran los apóstoles. No, las mismas instrucciones que les dio a los 12 son las mismas instrucciones que les da a los 70. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los 12 y los 70? ¿Cuál es la diferencia? El tiempo de llamado. Es lo único que los diferenciaba. El tiempo en que los envió. Entonces cuando tú dices, sí, pero el pastor, ¿por qué es el pastor? No, hermano, Dios usa tu vida. Dios va a usar tu vida de manera extraordinaria, porque ese es el plan de Dios. Sigo leyendo. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Envía a los 12 y se da cuenta que los 12 no pudieron abarcar tanto. Y entonces les dice ahora a los 70, nos hacen falta obreros, por eso los envió a ustedes. Hermanos, nos hacen falta obreros. Por eso el Señor está hablándoles a ustedes. Y no estoy diciéndoles que tengan que irse a un instituto bíblico, que tengan que prepararse académico. No, si puedes, si tienes el tiempo para hacerlo, hazlo. Pero ya les hablé hace 8 días de cómo podemos nosotros ser, o más bien cómo nosotros somos enviados a la cueva del lobo para ser aquellos que puedan transmitir lo que Dios está haciendo. Dios quiere usar tu vida. Mardoqueo le dice a Esther, mira Esther, ya estás aquí, ya estás en el palacio, ya eres la preferida del rey. Ahora tu pueblo tiene una necesidad. Ay de ti, dice, porque contigo o sin ti, o a pesar de ti, el Señor va a liberar a su pueblo. Pero ¿cómo no sabes tú que esta es la hora para la que fuiste, para la que naciste? Que este es el momento para el que llegaste, por el cual estás aquí. ¿Cómo no sabes tú, hermano, hermana, que este es el momento en el que Dios te ha puesto para llegar a una persona en particular, para tocar la vida de alguien en particular?
para bendecir a alguien alrededor tuyo, tu vecino, tu vecina, comadre, tu amigo de la primaria, tu amigo del trabajo. ¿Cómo no sabes tú que eres esa persona a la que Dios llamó? ¿Qué eres tú la persona a la que Dios escogió para este momento? Jesús envía a los 70. Jesús manda a los 70 y les da las mismas instrucciones que a los discípulos. ¿Y qué creen? Que cuando regresan, en el versículo 17, ahí mismo estoy en Lucas capítulo 10, ya termino con esto. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70. ¿Cómo volvieron? Dice la Biblia, volvieron tristes, apesadumbrados, afligidos, porque antes de venir a Cristo les iba mejor que ahora que siguen a Cristo. ¿Cómo regresamos? No sabe las veces que yo he escuchado cristianos que dicen, es que ahora que estamos orando al Señor nos va peor. Pues ¿a qué Señor le estás orando? Es que ahora que nos congregamos, pastor, no nos alcanza el dinero. Pues ya no compres las cocas antes de venirte. ¿Qué estamos haciendo mal? La Biblia es una promesa y es una promesa que garantiza su cumplimiento. No es una promesa para ver si pasa. No es una promesa política que te la tienen que firmar ante el notario para que se cumpla. No, es la palabra de Dios y su promesa se cumple porque se cumple. Entonces, ¿qué no está funcionando en nosotros? ¿Por qué no están resultando las cosas como esperábamos que pasaran? Algo hicimos mal. No fue el Señor el que falló. No fue Jesús el que nos hizo una promesa falsa. Dice que ellos regresaron. Jesús los envía y les dice, vayan y oren. Oren por los enfermos, oren por los endemoniados, liberen a los que están cautivos, oren por los muertos, hagan esto, vayan, háganlo. Lean los versículos anteriores. Y cuando regresan, no regresaron tristes y dicen, Señor, es que antes íbamos a las ciudades y no nos golpeaban, ahora vamos y nos golpean. Señor, antes íbamos con la gente y nos saludaba por lo menos, ahora ya no nos saludan. ¿Cómo regresaron ellos? Con gozo. ¿Por qué regresaron con gozo? Porque lo que Jesús les dijo que iba a pasar, eso pasó. Lo único que está impidiendo que pase en tu vida, que suceda en tu vida lo que Jesús dijo que iba a suceder, lo único que está impidiendo eso es que tú no has ido. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Pastor, es que me siento triste. No sabe el gozo que produce que una persona se convierta a Cristo. La alegría que da orar por un enfermo y que esté sano. Pero una persona liberada, después de que te terminas todo cansado, pero es libre. Gloria a Dios. Y ese gozo no te lo da nada en este mundo, hermano. Nada. Esa alegría, esa satisfacción no te la da nada, ni todo el dinero del mundo, ni el mejor negocio que puedas hacer, ni la mejor transacción financiera que puedas tener. Extender el reino de los cielos cambia tu manera de ver la vida. Y te das cuenta que Dios te ha puesto en una situación, en una oportunidad, en un lugar donde tú puedes ir y orar por los que todavía no salen del hoyo. Tú ya saliste del hoyo. Y entonces cuando ves a alguien en el hoyo y dices, ah, caray, yo creí que estaba mal. Yo creí que me estaba yendo mal, pero ahora me doy cuenta que no. Que hay gente que necesite por ellos que están enfermos. Que hay gente que tiene problemas en su matrimonio que necesita que ore por ellos. Por cierto, ¿se acuerdan? Hace 8 días oramos por la pastora Maritza, ¿se acuerdan? Le fue muy bien en la cirugía. Gracias a Dios. Mientras todo pronóstico estaba para mal, hoy ya se está recuperando en casa. Gracias a Dios. Para mí, yo dije, wow, en la iglesia oramos. Nosotros fuimos parte de ese milagro. Todos ustedes, nosotros, todos ustedes fueron parte de ese milagro. Y deberíamos de estar contentos, así como regresaron los apóstoles, los 70, porque ahora son los 70, no son los 12, son los 70, regresan bien contentos, gozosos, y le dicen al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Amén. Yo no podía controlar a mis hijos, ahora hasta los demonios se enfrentaron. Y dice el Señor, pero no terminé,
Les dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, dice, no terminó ahí el tema, hermano, sino que Jesús todavía les da más. Le dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué, perdón? Nada. Entonces, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué nos angustiamos? Este mensaje no lo preparé para nadie en particular hoy. Es la continuación del mensaje que inicié hace 8 días. Es que no decir, lo está diciendo por mí, porque no lo estoy diciendo por nadie. Pero seguramente sabrás que cuando tú haces lo que Dios te ha mandado a hacer, debes de saber que tienes todo el respaldo de Dios. ¿Está conmigo? ¿El respaldo de quién? De Dios. ¿El mío? No. Tienes el mío, yo te bendigo. Pero el respaldo de Dios es el que está detrás de ti, impulsándote para que nada nos dañe. Por eso Pablo dice tranquilamente en Romanos capítulo 8, para los que estamos en Dios, para los que somos de Cristo, todas las cosas nos cooperan a bien. ¿Cuántas? Todas. ¿Por qué? Porque dice Jesús, nada os dañará. Entonces, aunque parezca en contra tuya, nada os dañará. ¿Sí está conmigo? Todas las cosas cooperan a bien. Comparte de Cristo, comparte tu fe. Ora por el que tiene necesidad. Ora por el que tiene problemas. Ora por el asustadizo. Ay, es que ya está gobernando Trump. Nos va a ir re mal. Agárralo de las greñas y acércalo. En el nombre de Jesús te bendigo para que le tengas. Dejes de tenerle miedo a Trump. Y deje de tener miedo. Oro para que Dios te prospere a pesar de Trump. ¿Sí está conmigo? Deje de tenerle miedo al mundo. Deje de estar asustado porque es que pastor se va a poner re feo. Hermano, ha estado feo todo el tiempo desde Pablo. Pablo le decía a los hermanos, esto ya se acabó, hermanos, ya miren cómo se están poniendo las cosas en Roma. Cuando incendiaron Jerusalén y empezaron a perseguir a los cristianos porque decían, por culpa de los cristianos se prendió Jerusalén. Que digan, Roma, perdón, dije Jerusalén, pero se incendió Roma. Cuando se incendió Roma y culparon a los cristianos, porque iban en aumento, ¿sabe qué decían los cristianos? Bendito sea el nombre del Señor. Que ahora podemos testificar con autoridad, porque ahora saben quiénes somos. No porque habían incendiado Roma, sino porque ahora estaba en boca de todos el cristianismo. Hoy se culpa a los cristianos y dicen, es que los cristianos son intolerantes, son religiosos, son fanáticos. Bendito sea Dios que estamos en redes sociales. Porque ahora la gente sabe quién es Cristo. ¿Sí está conmigo? Yo creo que a pesar de ti o a pesar de mí, el Señor va a seguir haciendo llegar su palabra a más personas. Otras personas creerán, aunque tú no prediques, aunque tú te calles, aunque tú no ores por nadie, aunque tú no ores por las personas que necesitan, mucha gente va a venir a Jesús. Yo lo he dicho últimamente y lo sigo sosteniendo. Es el final de los tiempos. Ya es el final, estamos en la última hora. Estamos en el último mover del Señor. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No sé. Igual duran 10 días, igual dura 10 años, igual dura 100 años. No lo sé. Lo que sí sé es que yo no me quiero quedar fuera. Yo hoy entiendo que cuando oro por alguien y esta persona sana, no es por mí, es por Él. Hoy entiendo que cuando oro por una persona y esta persona es liberada, no es por mí, es por Él. Hoy entiendo que cuando alguien me pide una oración, pastor, ¿puede orar por mí? Yo no la puedo negar. Ay, no, ¿cómo crees? Yo no oro por esas cosas. No oro, pero explico cuál es el efecto de la oración y qué es lo que la persona debería de hacer en su vida. ¿Sí está conmigo? Yo he orado a título personal por cosas que un consejo teológico me excomulgaría. Y diría, tú no puedes andar orando por eso es antibíblico. Pues no sé, pero en el momento en que oré funcionó.
Y hoy puedo orar. Y hoy mi fe ha crecido para orar. Ahora, teológicamente he aprendido muchas cosas que me han ayudado a entender mejor la voluntad de Dios. Y orar por otras, y aconsejar a otras, y redarguir con la palabra a la persona para que no ande tomando la oración como un amuleto. Puedo hacerlo. Pero mi llamado es orar. Ore por sus hijos. Hay pastores que cuando les hablo de Dios se enojan. Pues que se enojen. Ven un montón de cosas en Netflix y no se enojan. Ven un montón de cosas en internet y no se enojan. Pues que se enojen contigo, pues total. O se enojan con las noticias, o se enojan. Ayer estábamos viendo una serie de televisión, mi esposa y yo. Antier. Estábamos viendo una serie de televisión. Y lo estábamos viendo y de repente empecé a hacer corajes yo con la serie. Estaba enojado. Ya me estaba enojando. Y no me quité la chancla y se la aventé. Porque no traía chanclas, pero ya estaba enojándome yo con la serie de televisión. Y me dice mi esposa, ¿por qué te enojas? Es una serie. Y que me enojo más. A mí no me vas a estar diciendo por qué me enojo. ¿Sabe? Eso que me dijo mi esposa, yo se lo dije a mis hijos, se lo dije a mi esposa un montón de veces. Es una serie. Y nos enoja eso. Bueno, si se enojan porque les predicas de Cristo, que se enojen. Van a tener dos problemas. Contentarse y venir arrepentidos a Cristo para que los perdone. Solo dejo esto para terminar. Hace unos años atrás, alguien predicaba y decía, era un pastor muy conocido internacionalmente, y él decía, ocúpate de las cosas del Señor y Él se ocupará de las tuyas. Es decir, ocúpate de predicar, de orar, de leer la Biblia, y Él se ocupará de tus necesidades, de tu comida, de tu alimento, de tu techo, tu vestido, tu sanidad, tu familia. Cuando yo lo oí, me emocioné y dije, wow, eso es emocionante. Pero resulta que no es cierto, hermano. No literalmente. Ahora te explico como ya lo he entendido con el paso de los años. Cuando tú empiezas a hacer las cosas que el Señor te manda hacer, como orar, predicar, enseñar la palabra, orar por otros, invitar a gente, compartir tu fe, cuando tú empiezas a hacer eso, no es que Dios se ocupe de tus cosas. No es que Dios se vuelva tu sirviente y ahora Él va a estar a cargo de tus problemas y tus necesidades. Lo que pasa es que cambia tu manera de ver las cosas. Y te vas a dar cuenta que lo que creías antes prioritario no es tan importante. Cuando creías que era muy importante ir a trabajar, te vas a dar cuenta que es más importante ir a orar por un alma que tiene problemas. Cuando creías que era muy importante ganar el sustento diario, te vas a dar cuenta que es más importante darle un bocadito, un bocado, un plato de alimento a alguien que tiene necesidad antes de ganar dinero. La diferencia no es que Dios se ocupa de tus cosas. La diferencia es que tú dejas de ver tus cosas como prioridad. Y muchos batallamos hoy en día con este mundo porque todavía estamos afanados con las cosas de este mundo. Todavía te preocupa lo que ganas. Todavía te preocupa cómo te ves, cómo vistes. Todavía te preocupa lo que digan de ti. Lo que piense de ti la gente todavía te preocupa. Cuando eso cambia, cuando empiezas a llevar el mensaje, cuando empiezas a orar por el necesitado, cuando oras por una persona en un hospital que se está muriendo y entras a la habitación y estás a su lado y empiezas a orar por esa persona y empiezas a declarar la palabra y empiezas a confiar en el Señor y a sentir la presencia del Señor por ese milagro que estás esperando y ves que sucede el milagro, tu corazón se vuelve agradecido y le das gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu familia. Le das gracias a Dios por el nuevo día en que amaneces. Y en lugar de quejarte, ay, tengo que ir a trabajar, en lugar de quejarte, le das gracias a Dios porque puedes ir a trabajar.
Entonces ahora entiendo las palabras de ese predicador cuando decía, ocúpate de las cosas del Señor y Él se ocupará de tus cosas. Hoy entiendo eso. No es que Él va a trabajar se va a ir a trabajar por ti y te va a traer tu quincena íntegra porque tú te ocupaste de las cosas del Señor. No, yo hoy lo veo. Mi esposa y yo nos vamos a trabajar todos los días. Y hay días que decimos, ay, no quiero ir a trabajar, y vamos en el carro, Señor, no queremos ir a trabajar. Pero ya vamos en camino. Ayer me decía mi hijo, mi hijo Israel me decía, hay días que no quiero ir a trabajar, papá. De verdad me levanto y no quiero ir a trabajar. Pero ya me levanto, me empiezo a hacer, me baño, me cambio, me alisto, y ya cuando veo, ya voy en el camión, digo, ay, ¿qué? Pues si no quería ir a trabajar, y ya voy en el camión. Sí, ahora entiendo las palabras del predicador que decía, ocúpate del Señor, y Él se ocupará de tus cosas. Lo que entiendo ahora, que he podido ver, es que cuando tú te ocupas de orar por otros, de predicarle a otros, de ayudar al que necesita, de extender la mano, de asistir a la iglesia, de congregarte, de leer la Biblia, cuando te ocupas de esas cosas, tu manera de percibir la vida cambia. Y entonces no es que Dios esté ocupando de tu trabajo, tú tienes que seguir yendo a trabajar. Lo que cambia es que ahora puede haber un propósito en ir a trabajar, dar testimonio, orar por una persona. Yo me he dado cuenta que en el trabajo en el que estamos, la gente que llega a nuestro trabajo es para que le prediquemos de Cristo. Para eso estamos ahí. Lo siento mucho por los que lleguen después de que me jubile. Yo espero que los que se quedan sigan hablando de Cristo. ¿Sí está conmigo? Amén. Deja de preocuparte por si tienes o no tienes. Yo creo que el Señor va a cambiar tu manera de pensar. ¿Está conmigo? Entonces será a pesar de ti y a pesar de mí. Dios te va a usar con bendición. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y agradezco, Señor, la fidelidad con la que tú nos bendices. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores. Que no nos olvidemos de lo que nos has encomendado, de lo que nos has pedido, de lo que quieres que hagamos. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes. Bendice a tu iglesia, usa sus vidas, usa sus corazones, sus palabras, sus manos, que estén en el lugar correcto, que oren por aquellos que lo necesitan, que no guarden su mensaje, Padre, que no guarden la palabra que estás poniendo en ellos. Dale sueños, visión, revelación, unción, Señor, talentos, habilidades, destrezas, dones. Porque lo que tú les llamaste a hacer en el nombre de Jesús, hoy se cumple. Hoy se cumple, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Déjenme hacer una oración por los que nos ven en línea. Hay hermanos que no se pueden congregar con nosotros porque están muy lejos. Nuestros hermanos que están en Estados Unidos, los que están en Sudamérica, que no se, en el país, también en el interior de la República, hay hermanos que no se congregan con nosotros porque no pueden venir hasta acá, pero se congregan desde internet. Algunos nos ven en vivo, algunos nos ven posteriormente, pero se congregan y son parte de la comunidad Manto Nuevo. Así es que quiero orar por ellos porque sé que también los va a usar a ustedes el Señor. No piensen que porque no están aquí, Dios no los va a usar. Dios los va a usar aún cuando no están aquí. Dios va a usar sus vidas. Ustedes pueden compartir los videos, ustedes pueden hacer oraciones en línea, pueden hacer llamadas telefónicas, mandar mensajes de WhatsApp, pueden hacer muchas cosas. Son parte de esta comunidad, son parte de este ministerio. Y nosotros creemos que donde ustedes están, hasta allá se extiende la iglesia. No solamente son estas 4 paredes, es hasta donde ustedes están. Y hasta allá donde ustedes están, también el reino de Dios se extiende. Ustedes son instrumentos del Señor. Dios también los escogió a ustedes. Y a pesar de ustedes, también el Señor va a extender su reino. Vamos a orar por ellos. Bendigan a los hermanos que están en línea. Bendigan sus vidas, bendigan sus familias. También ellos ofrendan y diezman para el ministerio. Así es que bendíganlos también. Padre, gracias. Gracias por nuestros hermanos que nos ven en línea. Tanto aquí en el país, en Veracruz, en Jalisco, los que nos ven en Michoacán, los que nos ven, Señor, en
en Tamaulipas. Señor, gracias. En Chiapas también, en Oaxaca, los que nos estén en diferentes partes del país, en Guerrero. Gracias, Señor, a todos ellos. Los que nos ven en Estados Unidos, los que nos ven en Sudamérica, en Centroamérica. Padre, gracias. Gracias en verdad por sus vidas. Bendigo sus vidas y hasta donde se extiende este ministerio, hasta allá mandamos esta palabra y esta bendición. Que sus vidas sean prosperadas, que ellos también sean instrumento, que se levanten, Señor, lugares de reunión donde ellos están extendiendo a la iglesia Manto Nuevo, ahí donde están, para que otros más conozcan del Señor. Gracias, Señor, los bendigo y en el nombre de Cristo Jesús declaro, Padre, que tu palabra está también con ellos y fructifica en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Sigan compartiendo nuestros videos y nos vemos hasta la próxima. Dios es con ustedes. Bendiciones.